desde Argentina. Aplausos para él. Buenas tardes, hola Wilder, hola Luis, muchísimas gracias por la presentación, la introducción. Para mí es un placer, un honor formar parte de este congreso, no solamente eso, sino también ser el primer expositor, una gran responsabilidad. Así que bueno, agradezco la confianza y le doy la bienvenida también a todos y todas las participantes que tenemos. Veo que somos más de 170 participantes, por lo cual también es un lujo poder hablar sobre este tipo de temas en una audiencia tan amplia, tan diversa, me imagino, al respecto. Antes de comenzar, simplemente me gustaría comentar sobre el fondo virtual que puse. El 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que es un tema, digamos, de bastante gravedad a nivel internacional, en todos los países. Es un tema en el cual los hombres tenemos que involucrarnos, reflexionar y asumir nuestro rol para evitar y luchar en contra de la violencia hacia la mujer. Así que me parecía importante hacer esa apertura. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a estar comunicándonos durante la próxima hora a través del chat. Yo invito a todos los participantes a hacer sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones, sus reflexiones a través del chat. La idea es que esta sesión sea lo más dinámica, participativa e interactiva como podamos y la podamos disfrutar al máximo. Yo creo mi forma de facilitar y de dictar este tipo de conferencias es involucrándolas a ustedes. Creo que la mejor manera de aprender es cuando ustedes son parte de la conversación y el debate. Más cuando vamos a estar hablando de un tema tan importante, tan transversal como lo es la diversidad y los espacios de trabajos inclusivos. Así que estén preparados, preparadas, atentos en la sala de chat para intercambiar sus experiencias, sus debates y demás. Bueno, hay una demanda social y cultural hacia las organizaciones con el objetivo de ver y de que las mismas organizaciones empiecen a promover un espacio de trabajo más inclusivo. Claro, la respuesta de las empresas han sido muy diferentes. Hay algunas empresas que escuchan sobre la diversidad y es como que dicen, sí, la diversidad es buena. Sí, hay que ser incluyentes. Sin embargo, no es que hacen mucho al respecto. No es que están buscando cambiar algunos paradigmas que promueven situaciones de exclusión y discriminación. Como dice Jorge Manuel Zapata Casas por ahí, a veces solos de palabras. En Argentina decimos solo por la vidriera, digamos. ¿Cómo nos aseguramos que nuestra organización, que los líderes realmente se comprometan para promover un cambio, para asegurar que sus organizaciones sean más incluyentes? ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Hay algún beneficio con la diversidad? ¿Realmente deberíamos promover un espacio de trabajo incluyente o no? Bueno, eso es un poco lo que vamos a estar conversando hoy. Yo les propongo para esta hora de trabajo unos 4 objetivos. La idea es que al final de este webinar, al final de este seminario virtual, cada uno de ustedes comprendan el por qué. ¿Por qué mi empresa, por qué mi organización debería promover una cultura de inclusión? ¿No es algo de moda esto? ¿No es algo pasajero? ¿Qué tiene que ver la diversidad e inclusión con los negocios? ¿Qué tiene que ver con la productividad y la rentabilidad? ¿Qué pasa en épocas de crisis? Wilder lo comentó muy bien en el inicio. Estamos en una situación bastante intensa por la pandemia, ha puesto muchísima presión sobre la economía de los países y demás. Sumémosle la crisis política y demás. ¿Es el momento para olvidarnos de la diversidad o es el momento para apalancarnos en la diversidad? Número 2. La idea es empezar a conocer y entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidad. ¿De qué maneras podemos ser similares o diferentes? Número 3. ¿Cuál es mi actitud hacia la diferencia?
y cuáles son las barreras que solemos enfrentar cuando queremos promover un ambiente de trabajo más inclusivo. Por último, por supuesto, mi idea, mi objetivo, ustedes me contarán hacia el final, es que asumamos un compromiso, ¿no? De que nos comprometamos para promover la inclusión en nuestras organizaciones. Porque, ya lo vamos a ver a través de detalles, creo que la inclusión y la diversidad solamente produce ganadores. Por lo tanto, vamos a ir avanzando en este camino hacia un proceso más inclusivo y diverso a través de 5 etapas. Esto lo voy a invitar a ustedes a transitar el camino de la inclusión, ¿no? Primero vamos a debatir un poco sobre diversidad. ¿Qué tiene que ver la diversidad conmigo? Número 2, vamos a decir, ¿de qué nos sirve la inclusión? ¿Qué pasa si hay diversidad, pero no hay inclusión? Número 3, vamos a hablar del sentido de pertenencia. ¿Te sientes parte de en tu organización? ¿Todas las personas que trabajan en tu organización sienten que pertenecen o no? Número 3, vamos a hacer una introducción sobre los sesgos inconscientes. Yo no estoy sesgado, ¿o sí? ¿Será que todos estamos sesgados y no nos damos cuenta? Bueno, vamos a trabajar sobre eso. Y por último, en caso de que a ustedes les parezca interesante, les parezca de que la inclusión es algo de que le beneficiaría a su empresa, a su organización, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál sería mi primer paso? ¿Por dónde tengo que comenzar para promover una organización, una empresa más inclusiva? Así que vamos a comenzar con la primera etapa, a reflexionar sobre qué tiene que ver la diversidad conmigo. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me están escuchando bien, ¿no? Por ahora vamos bien. Vi un par que escribieron ahí que no se escucha nada, pero sé que algunos están teniendo problemas con escuchar. Si hay un problema, simplemente lo pueden escribir en el chat. Y no se olviden de, cuando van a poner el mensaje, poner enviar a todos los panelistas y participantes. Como Liz Janina Marín Puerta acaba de poner enviar a todos los panelistas y participantes de manera de que todos nos podamos leer entre todos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, ¿no? Vamos a empezar a reflexionar sobre el concepto de diversidad y el concepto de identidad. Imagínense ustedes que me ven a mí por primera vez caminando por la calle. Yo te pregunto, y me pueden responder en el chat. Si me ves a mí por primera vez en tu vida, solamente con verme, ¿qué podés saber sobre mí? Le voy a dar unos segundos para reflexionar. La pregunta es muy sencilla. Solo con verme, ¿qué podés saber sobre mí? Muy bien, Daniel. Dice que soy hombre. ¿Cómo sabes, Daniel, que soy hombre? ¿Qué te da la pauta de que soy hombre? ¿Será la barba? ¿O qué? ¿Qué más pueden saber de mí? Las actitudes. ¿Cómo pueden saber? Ahí algunos me están escribiendo panelistas solamente. ¿Cómo pueden saber las actitudes, Elías? Porque solamente me viste. Solo con verme podés ver las actitudes. Verónica me dice que soy joven. ¿Cómo sabes, Verónica, que soy joven? ¿Hasta qué edad soy joven? ¿Qué pasa si tengo más años? ¿Podés saber cuántos años tengo? Merlita dice que soy un hombre guapo. ¿Qué me hace guapo, digamos? ¿Qué será lo guapo? Fíjense que Lizardo dice nada, no puedo saber nada. Por ahí mencionan la vestimenta. Claramente pueden ver. Podés ver cómo estoy vestido. La forma de andar. Un hombre sencillo, dice Gabriel. La forma de caminar. Aparentemente lo que veo es joven. Un conferencista, pero eso no lo sabés, Isabel, por verme en la calle. Eso lo sabés porque estoy dando una conferencia. Si me vieras en la calle, ¿sabrías que soy un conferencista?
que soy un ser humano, muy bien, un extranjero por el acento. Me escuchás hablar y te das cuenta de que tengo un acento. Jennifer dice que soy alto. ¿A partir de qué altura uno es alto? La apariencia, que soy una persona respetuosa, el físico. Todos los hombres tienen barba, Daniel. No, hay algunos hombres que se afeitan la barba y no tienen barba, ¿o sí? Yo recién lo vi a Wilder y estaba totalmente afeitado sin barba, pero nosotros sabíamos que Wilder era un hombre, ¿o no? Que soy un ser humano. Rasgos físicos no peruanos. O sea, que hay rasgos físicos propios de un peruano. Poco. Muy bien, vamos a hacer una pausa por ahí. Vamos a hacer una pausita. Y vamos a hacer una analogía con respecto a nuestra identidad. La identidad de las personas es como si fuese un iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg, no? Un iceberg es un témpano de hielo, ¿no? Este es pedazo de hielo que se desprende en los polos y van navegando por el océano, ¿no? Los que saben sobre el iceberg suelen decir de que la mayor parte del iceberg se encuentra por debajo de la línea de flotación. Es decir, se encuentra por debajo de la superficie y no se puede ver. El 90% de la totalidad de la masa del iceberg se encuentra por debajo de la línea de flotación. ¿Qué pasa con la identidad de las personas? Pasa exactamente lo mismo. Cuando conocemos una persona, hay una identidad visible. Hay una identidad que podemos percibir solamente con nuestros sentidos. Ustedes me ven a mí y ven mi apariencia, ven mis características físicas, si soy alto, bajo, si soy flaco, si soy delgado. Ven mi color de piel, si es más oscuro, más claras, mi fisionomía, si tengo barba, no tengo barba. Me escuchan hablar y saben las palabras que utilizo, la voz, el tono y demás. Algunos comportamientos visibles. Fíjense, el sexo y la edad está sobre el límite. No siempre es tan evidente. ¿Qué edad tendré yo? 25 años más o menos, ¿no? Quizá un poquito más, ¿no? El sexo también está sobre la línea. Esto que estamos viendo acá refleja el 10% de nuestra identidad. Fíjense, algunos me dan 24 años y otros me dan 35 años. Yo les pregunto ahora, me escriben en el chat, no se olviden de poner, enviar a todos los panelistas y participantes. Yo les pregunto, ¿qué aspectos de mi identidad se encuentran por debajo de la línea de flotación que no los podés saber a simple vista? ¿Qué aspectos de quién soy yo se encuentran por debajo de la línea de flotación? ¿Se imaginan? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué aspectos de la identidad de una persona están por debajo? Muy bien, ahí dicen Jorge Manuel Zapata, sentimientos. Cualidades, dice Gracie. El carácter, los defectos, mis valores, dice Daniel. Las virtudes, dice Gracie. ¿Qué más? ¿Qué aspecto de mi identidad? El conocimiento, las emociones, las reacciones, mis paradigmas, comportamientos, la personalidad. Muy bien por ahí, Mario y María Teresa. Cuando empezamos a navegar debajo de la línea de flotación, vamos a encontrar muchos aspectos de mi identidad que no se pueden ver y que forman la mayor parte de mi identidad. Y acá está mi profesión. ¿Qué estudié yo? Estudié ciencias humanas, sociales. ¿Cuál es mi religión? ¿Seré católico? ¿Seré cristiano? ¿Seré musulmán? ¿Judío? ¿Seré ateo? ¿Agnóstico? ¿Cuál es mi nacionalidad? ¿Seré peruano? ¿Seré argentino? ¿Mis padres serán argentinos? ¿Dónde habré crecido yo? ¿Cuál es mi orientación sexual? ¿Seré heterosexual? ¿Seré homosexual? ¿Seré bisexual? ¿Seré asexual? ¿Cuál es mi estado paternal? ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Mi estado civil? ¿Estoy en pareja? ¿No estoy en pareja?
mis hábitos de trabajo, mi personalidad, seré una persona introvertida, una persona extrovertida, mis hábitos alimenticios y demás. Fíjense muchísimos aspectos de nuestra identidad. ¿Saben una cosa? Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de la combinación de todas estas características identitarias. ¿Y saben qué? No existe ningún ser humano en el mundo que tenga exactamente las mismas características identitarias. En otras palabras, cada uno de nosotros representamos un aspecto de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, básicamente estamos hablando del conjunto de identidades y diferencias que existen entre grupos. La variedad de habilidades, perspectivas, aptitudes y experiencias y antecedentes culturales. La mezcla de diferencias y similitudes que hacen que cada persona sea única. No podemos reducir la diversidad de una persona a solamente la punta del iceberg. Cuando hablamos de identidad y diversidad, estamos hablando de la combinación de todos estos aspectos. Por ende, ustedes, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de ustedes. Entender esto es fundamental, porque la diversidad no es el otro, no es la otra persona. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de nosotros. Ahora bien, habiendo dicho esto y habiendo aclarado esto, yo les voy a contar dos errores típicos que solemos cometer cuando pensamos en diversidad. Estos dos errores los cometemos todos. Tú, él, ella, yo. No es para avergonzarte, pero es importante reconocer, porque yo estoy seguro de que si todos somos diversos, si tú eres diverso, a ti te gusta y valoras mucho de que te traten y te respeten por quién sos vos. Así como a vos te gusta de que te respeten y que te traten como sos vos, tu compañero, tu compañera, tu vecino, tu colega, también quiere lo mismo. ¿Cuál es el problema? Solemos cometer dos errores típicos. Le voy a contar estos dos errores. Vamos con el error número uno. El error número uno, que es uno de los más clásicos, a la hora de juzgar a una persona, solemos juzgarla solamente en base a lo que vemos, es decir, al 10% de la identidad. ¿Es eso representativo de la identidad de las personas? No, claramente no. No podemos resumir toda la identidad de una persona en base a un 10%. Eso es injusto. Eso es limitado. Ese es uno de los grandes errores que tenemos. Juzgar solamente en base a lo que vemos. Pero el segundo error es bastante más fuerte. Yo le hago una pregunta. Me pueden responder en el chat. Cuando conocemos a una persona por primera vez, ¿cuánto tiempo le toma al cerebro del ser humano hacerse una idea general de esa persona que acabamos de conocer? Conocemos a una persona por primera vez en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo le toma al cerebro del ser humano hacerse una idea general de una persona que acabamos de conocer? ¿Cuánto tiempo será? ¿Horas? ¿Días? ¿Minutos? ¿Segundos? Jorge Manuel dice 20 segundos. Alda dice es inmediato. Milagros dice un segundo. Carmen, minutos. Grace, minutos. Cielo dice inmediato. Segundo. Milésima de segundo. Minutos. Meses, dice Isabel. Segundo, Gabriel. Un segundo, dice Jeff. Bueno, muchísimas gracias. En base a los últimos estudios de la neurociencia, han descubierto que por lo general, en promedio, al cerebro del ser humano nos toma 4 segundos hacerse una idea general de una persona que acabas de conocer. ¿Cómo 4 segundos? Yo me imagino que ustedes están de acuerdo de que en 4 segundos
no podemos conocer una persona. A veces estamos con nuestras propias parejas, durante años las seguimos conociendo. ¿Cómo puede ser que al cerebro le tome 4 segundos hacerse una idea general? ¿De dónde saca la información el cerebro para hacerse una idea general de una persona que acabamos de conocer? Es la gran pregunta. ¿Será que el cerebro se inventa la información? ¿O de dónde saca la información para hacerse esa idea general? Claro, porque si toma 4 segundos, esa información la toma de lo que ve, de la punta del iceberg. Muy bien, veo que ahí están varios comentarios. Fíjense lo que dijo Katiria Pérez Cabrera. Lo puso para los panelistas. Katiria, si podés ponerlo para panelistas y participantes. De nuestros prejuicios. ¿Dónde surgieron nuestros prejuicios? ¿Por qué tenemos prejuicios? ¿Quién puso nuestros prejuicios en la cabeza? ¿Por qué muchos de nuestros prejuicios son similares, por más de que tuvimos experiencias diferentes? ¿Saben por qué? Básicamente, muy bien, Brandon, exactamente. Todos nosotros hemos crecido en una sociedad, una cultura, que está llena de estereotipos y de prejuicios. Esos estereotipos y esos prejuicios se han ido acumulando en nuestro cerebro. Y no importa que nosotros a nivel consciente estemos en desacuerdo de ellos. Nuestro cerebro funciona tan rápidamente, es una máquina de tomar atojos. ¿Y qué hace? Va a esos prejuicios y lo toma como verdaderos. Por lo tanto, nos lleva a perpetuar los prejuicios y los estereotipos que hemos consumido nosotros en nuestra sociedad. Entonces, ¿se imaginan el desafío que tenemos si en nuestra organización, en nuestra empresa, valoramos a la diversidad? ¿Cómo podemos valorar a la diversidad si solamente juzgamos a las personas en base a lo que vemos? Y mucho de lo que vemos está influenciada por nuestros prejuicios y nuestros estereotipos. La solución a esto es muy sencilla. Y quizás voy a hacer una de las cosas más importantes que voy a decir hoy en día. No podemos incluir, no podemos promover un espacio de trabajo inclusivo si invisibilizamos o no hablamos de la diversidad. Por lo tanto, para incluir necesitamos visibilizar a la diversidad, necesitamos hablar de la diversidad. En otras palabras, necesitamos bajar la línea de flotación. Necesitamos comenzar a aprender sobre la diversidad humana en nuestras organizaciones. Si no hablamos, no existe. Si no la visibilizamos, no tiene lugar. Si no visibilizamos y no hablamos, no nos queda otra opción que juzgar a las personas en base a lo que está en la punta de un iceberg. Y ya vimos que eso no es representativo de la identidad de las personas. No solamente eso, sino que además está lleno de estereotipos y de prejuicios. Necesitamos comenzar a hablar sobre diversidad, necesitamos comenzar a hablar sobre orientación sexual, sobre generaciones, sobre discapacidades, sobre las necesidades de los padres, sobre creencias religiosas. Necesitamos hablar sobre la diversidad en nuestras organizaciones, porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil que podamos promover un ambiente de trabajo inclusivo. ¿Saben por qué también? También porque todos nosotros hemos sido criados, muy bien Rebeca, que ahí dice la cultura en que vivimos, nuestra sociedad, nuestra cultura, ¿no?
pasa en todas partes del mundo, no es una característica ni de Perú ni de Argentina, pasa en todas las sociedades del mundo. El tema es que nosotros hemos sido educados, hemos crecido bajo el paradigma de la regla de oro de las relaciones. ¿Escucharon alguna vez la regla de oro de las relaciones? Fíjense en el chat. A ver quién se anime a completar esta frase. Trata a los demás. ¿Cómo la completarían esa frase? La regla de oro de las relaciones. Trata a los demás. ¿Cómo sigue, Sari? Excelente. Daniel, Gracie, Alda. Muy bien. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, como quieren que te traten. Ahora bien, una pregunta. En un contexto de diversidad, ¿no ven algo raro en la regla de oro de las relaciones? ¿Qué hay de raro en la regla de oro de las relaciones? Fíjate, trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. ¿No hay algo que les cause ruido? ¿No hay alguien que le llame la atención y que le parece, hay algo raro acá? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. ¿Saben cuál es el problema con eso? Y yo sé que la regla de oro parte de buenas intenciones. Yo no estoy cuestionando las buenas intenciones. Lo que estoy cuestionando de la regla de oro es que, ¿por qué tengo que asumir yo que el otro quiere ser tratado de la misma manera que a mí me gusta ser tratado? ¿Por qué tengo que asumir que los demás quieren ser tratados de la misma manera que a mí me gusta ser tratado? Yo no puedo proyectar mi realidad, mi experiencia, mis necesidades hacia los demás. Ya hemos visto que cada uno de nosotros somos diversos. Cada uno de nosotros tenemos distintas experiencias, actitudes, personalidades, valores y demás. ¿Por qué yo voy a proyectar mi experiencia, mis necesidades hacia los demás? Lo que yo le propongo acá es un cambio sutil a la regla de oro. Empezar a utilizar la regla platinum de las relaciones, que básicamente dice, trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. Trata a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, no como a mí me gustaría ser tratado. No puedo proyectar mi entidad. Y piensen en una empresa. No voy a tratar a todos de la manera que a los hombres les gustaría ser tratados. Necesito entender las necesidades de cada identidad que son diferentes. Mi propuesta es empezar a utilizar la regla platino. Ahora bien, para aplicar la regla, para tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, ¿qué necesito saber? A ver, escríbanme en el chat. Para tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, ¿qué necesito saber? Para tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados, ¿qué necesito saber? Excelente, Víctor, excelente, Jorge. Necesito conocerlos. Necesito conocerlos. No puedo proyectar mi necesidad a los demás. Y para conocerlo, necesito conocer toda su identidad completa. No puedo conocerlos o asumir que son solamente lo que veo a nivel visible. Necesito conocerlos. Necesito escuchar sus historias. Necesito interactuar. Necesito empatía. Necesito bajar la línea de flotación. Y acá ya tenemos la primera respuesta y vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver diversidad con vos? ¿Qué tiene que ver diversidad contigo? Todo, porque tú eres diversidad. Pero tu identidad, tú sabes que es mucho más de lo que vemos. Diversidad es un montón de aspectos más de nuestra identidad. Y para poder aplicar la regla Platinum necesitamos conocer.
Ahora bien, viene la segunda pregunta. ¿De qué nos sirve la inclusión? Y vamos a hacer una lluvia de ideas entre nosotros. Escríbanme en el chat, siempre poniendo para participantes y panelistas. Escríbanme en el chat. ¿Cómo es un ambiente de trabajo inclusivo? ¿Cómo se imaginan ustedes? Imagínense en su empresa. ¿Qué cosas pasan en un ambiente de trabajo inclusivo? ¿Qué hay? ¿Qué sucede en un ambiente de trabajo inclusivo? ¿Cómo es un ambiente de trabajo inclusivo? Hay armonía, dice Alba, un equipo, hay oportunidades, trabajo en equipo, dice, todos son tratados de la misma manera, dice Alejandro, trabajo en equipo, donde se respetan las opiniones de todas las personas, dice Mariana, trabajar en grupo, todos están felices y realizan un buen trabajo, son eficientes en lo que hacen. El mundo ideal parece, ¿no? Mejor productividad, un buen clima laboral, dice Erika, donde todos son tratados de la misma manera, el respeto por cada uno de ellos, armonía, incluir a todos, se eliminan los malos tratos, me imagino que quieres decir, Gracie, empatía, buen clima laboral. Excelente. Bueno, yo les voy a contar 3 cosas que suceden en un ambiente de trabajo inclusivo. Vamos a tratar de acotarlo, ¿no? Porque dijeron muchas cosas, están muy buenas las cosas que dijeron. Vamos a tratar de acotarlo para entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Porque si es todo, como que pierde un poco de fuerza la palabra. Todas las cosas que dijeron son todas importantes. Pero vamos a tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Cuando hay un ambiente de trabajo inclusivo, suceden 3 cosas. Número 1, los empleados que trabajan, y traten de pensar en sus organizaciones, piensen en sus empleados, piensen en su empresa. La gente se siente bienvenida. Y por supuesto, para sentirme bienvenido, me tengo que sentir parte. Si yo no me siento parte, si yo no siento que pertenezco, es muy difícil que me sienta bienvenido. Imagínense que ustedes son una mujer que ingresa a una empresa. Y en la empresa todos los carteles y las fotos de los empleados son todos hombres. Es muy difícil que te sientas bienvenida si sucede eso. Sentirse bienvenido es sentir que forma parte de la organización. Todos sienten en tu empresa que forman parte de la organización. Número 2. Además de sentirme bienvenido, me tengo que sentir respetado. Pero ojo, para sentirme respetado, yo tengo que sentir que puedo ser yo mismo. Si yo tengo que cambiar o ocultar un aspecto de mi identidad, entonces no me voy a sentir respetado. Yo tengo que tener la posibilidad de ser yo mismo. Si yo tengo que ocultar algún aspecto de mi identidad para que se me respete, entonces no hay inclusión. Y número 3, nos tenemos que sentir valorados. Ahora bien, para sentirnos valorados, tiene que haber igual acceso a oportunidades. Igual acceso a oportunidades. Imagínense, lo pongamos al revés. Yo tengo 60 años, pero en mi organización solamente le dan las oportunidades a los que tienen menos de 45 años. No me voy a sentir valorado y por ende no va a haber inclusión. Hay inclusión en una empresa cuando se dan estos 3 atributos. ¿Por qué tenemos que ser inclusivos? Porque a mí, no sé ustedes, a mí me parece de que ser inclusivos, de que todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y valoradas, es justo, es lo correcto, es un imperativo ético y moral. Pero ojo, yo sé que muchos de ustedes trabajan en empresas. Y a veces las empresas tienen fines de lucro y no le importa algo moral y ético. Bueno, veamos la siguiente razón. Yo les voy a mostrar varios estudios, pero hay un estudio que se hizo muy interesante. Se midió la productividad de un equipo homogéneo
y se midió la productividad de un equipo diverso. Primero armaron un equipo lo más heterogéneo posible. Imagínense mi caso. Personas de 30 años, heterosexuales, hombres, de Córdoba, Argentina, etc. Todos parecidos a mí. ¿Cómo sería la productividad de un equipo donde todos son idénticos? El estudio determinó de que por lo general llegan rápidamente a un nivel de productividad promedio y luego lo suelen mantener a lo largo del tiempo. Porque si somos todos iguales, es más posible que la gente se ponga de acuerdo, de que haya menos conflictos, de que nos entendamos más rápido. Es más fácil aplicar la regla de oro. Si vos sos idéntico a mí, yo sí te trato como a mí me gustaría ser tratado. Porque sos idéntico a mí. Ahora bien, después dijeron, ¿qué pasa con la productividad cuando armamos un equipo diverso? Y surgieron dos posibilidades. Una con inclusión y otra sin inclusión. Cuando no había inclusión, cuando la gente no se sentía ni respetada, ni bienvenida, ni valorada, ¿qué pasaba? La productividad caía. Imagínate cómo te sentirías vos si en tu trabajo sientes que no formas parte, sientes que tienes que ocultar quién sos vos, sientes que no te dan acceso a las mismas oportunidades. ¿Estarías motivado? ¿No te gustaría irte a otra empresa? ¿Darías lo mejor de vos? ¿Colaborarías en serio? Medio difícil. Ahora bien, cuando había inclusión, fíjense lo que pasó porque esto es sorprendente. Cuando se armó un equipo diverso y había inclusión, la productividad de un equipo superaba ampliamente a la de un equipo homogéneo. ¿Sucedía esto inmediatamente? No. Y esto es lo importante reconocer. Yo quiero dejar de romantizar la diversidad. Hay una inversión inicial de tiempo. Fíjense acá. Claro, con una persona que es diferente a mí, yo necesito conocerlo. Yo necesito aprender a aplicar la regla platino. Imagínense si en mi equipo ingresa a trabajar un excelente profesional, pero con una discapacidad auditiva. Yo necesito aprender a cómo interactuar con él, cómo aprovechar su talento, cómo incluirlo. Y eso quizá me tome un poquito de tiempo. Pero si logro respetarlo, darle la bienvenida y valorarlo, podemos aspirar a este nivel de productividad. Y si tu empresa quiere ser exitosa en el mundo competitivo de hoy, en el mundo en crisis como hoy, no puede aspirar a este nivel de productividad. Necesita aspirar a este nivel de productividad. Y para hacer eso, necesita de la diversidad y necesita de la inclusión. Por ende, ¿por qué tenemos que ser inclusivos? Porque es justo y porque es rentable. Y no lo digo yo, hay muchísimos estudios. Esta presentación la van a tener, lo voy a compartir con Wilder, Alejandro y Luis, porque hay muchísimos estudios que prueban una y otra vez que a mayor inclusión de la diversidad, mayor rentabilidad, mayor productividad, mayor motivación y demás. McKinsey, Deloitte, Harvard, Boston Consulting Group, el MIT, Credit Suisse, una y otra vez han probado que mayor diversidad es mayor inclusión. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna duda? Vamos a pasar y se va a poner un poco más complejo esto. Porque yo creo, y díganme si están conmigo, pero yo creo que hasta ahora uno podría entender, sí, la diversidad es importante y necesitamos ser inclusivos. Ahora bien, vamos a ver algunos obstáculos que hay en el medio, porque no es tan sencillo el tema. Porque en el medio están los privilegios y están los egos inconscientes que ponen barreras hacia la inclusión. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, levante la mano, ¿a quién le gusta discriminar a las personas en base a su identidad? Yo creo que nadie levantaría la mano. Yo creo que nadie se levanta cada mañana y dice, bueno,
hoy voy a discriminar a una persona con sobrepeso, mañana me toca discriminar a una persona que use anteojos, pasado mañana a una mujer, el día siguiente a alguien con una discapacidad. Nadie se levanta a discriminar. El problema es que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, muchas veces excluimos y no nos damos cuenta. Lo que estoy diciendo acá es que con buenas intenciones no es suficiente. Pero bueno, vamos a avanzar. Si no hay ninguna pregunta por ahora, vamos a ir quiero explorar un poquito este concepto de este sentido de pertenencia, que es una característica fundamental de inclusión. ¿Te sientes parte de tu organización? Todos los seres humanos, todos, independientemente de su cultura, su nacionalidad, su género, su orientación sexual, su edad, todos comparten una necesidad básica de pertenencia. En base al modelo de la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, que pone cuáles son las necesidades fundamentales de los seres humanos, en el tercer nivel, luego de haberse satisfecho las necesidades fisiológicas y de seguridad, se encuentran las necesidades sociales de afecto, asociación y aceptación. En otras palabras, la de inclusión, de sentirnos parte. Es una necesidad básica. Ahora bien, les pregunto a ustedes en términos generales, lo pueden escribir en el chat. ¿Cuándo sientes que formas parte? Escríbame la letra que más te represente. ¿Cuándo te sientes que formas parte? ¿Cuando sientes que confían en vos, en ti? ¿Cuando sientes que te respetan? ¿Cuando sientes que puedes hablar libremente y expresar tus opiniones? ¿Cuando sientes que tus contribuciones son valoradas? Escríbame en el chat una letra. ¿Cuál es la letra que más te representa? Por supuesto, las 4 son importantes. Pero quiero ver cuáles son las letras más representativas. Veo que ponen la C, varios la C, la D, la B, la A, varios la A, la D, la A, la C. Muy bien, la C. Muy bien, me encanta la participación. Claro, todos estos aspectos. La Z, dice Daniel, no sé cuál será la Z, pero seguro que también es importante. Entonces, fíjense, esto representa, lo están diciendo ustedes mismos, sentir que confían en vos, que te respetan, que puedes expresar libremente tus opiniones, que tus contribuciones son valoradas, te hacen sentir parte. Y ustedes saben que sentirnos parte es fundamental para que haya inclusión. Es una cuestión, y esto es importante porque aquellas personas que se sienten parte son más productivas, más motivadas, más comprometidas y tienen mayor posibilidad de contribuir con su máximo potencial. ¿Qué empresa no quiere eso? ¿Qué empresa no quiere que sus empleados sean más productivos, estén más motivados, más comprometidos? Todas las empresas quieren eso. Corríjame si me equivoco. Yo creo de que todas las empresas se sienten eso. Ahora bien, fíjense en el chistecito este que les puse acá. Tenemos 4 personas. 3 personas tienen la corbata en la cabeza. Y una persona tiene la corbata en el cuello. Y las 3 personas que tienen la corbata en la cabeza lo miran al que tiene la corbata en el cuello y le preguntan, ¿muevo aquí? Acá hay un concepto que se llama el concepto de mayorías o normalidad. En esta empresa la normalidad, ¿qué es? ¿Usar la corbata en el cuello o en la cabeza? Aparentemente la normalidad es utilizar la corbata en la cabeza. Yo les pregunto a ustedes, en esta empresa, ¿no? Volvamos en este ejemplo. Imaginemos a nuestro compañero que acaba de ingresar a trabajar en la empresa. ¿Dónde creen ustedes que va a estar utilizando la corbata
al cabo de 2 o 3 meses de trabajar en esta empresa? ¿En el cuello o en la cabeza? Los leo en el chat, ¿eh? Carmen, las dos Carmen dicen la cabeza, vale la cabeza. Al día siguiente la cabeza. Quizás se va y dice, disculpe, voy al baño y ya vuelve con la corbata en la cabeza. Ahora bien, muchas gracias, yo estoy de acuerdo. Pensemos lo siguiente. Le va a ganar la corbata, dice. Pensemos lo siguiente. ¿No? Uno diría, imagínate si para esa persona es muy importante utilizar la corbata en el cuello. Pero claro, ingresó a la empresa y la mayoría utiliza la corbata en la cabeza. Luego ven las imágenes de los empleados, todos tienen la corbata en la cabeza. Se fija quiénes son los líderes de la empresa. La corbata en la cabeza. Ven a quién están promoviendo y a quién están ascendiendo en la empresa. La corbata en la cabeza. ¿Qué sucede? Y quizás si esa persona quiere encajar o quiere progresar en esa empresa, quizás agarre la corbata y se la ponga en la cabeza. ¿Es justo eso? Me parece que no tanto. Esto es una analogía, obviamente. Yo creo o no conozco al menos ninguna empresa que tenga la corbata en la cabeza. Pero imagínate que utilizar la corbata en la cabeza, síganme con la analogía. Imagínate si utilizar la corbata en la cabeza es ser heterosexual. ¿Saldrías del closet? Imagínate que usar la corbata en la cabeza es ser una persona blanca, ser hombre. Hay algunos aspectos de nuestra identidad que se pueden ocultar y no está bueno invertir energía en ocultar nuestra identidad, porque ya vimos que no genera inclusión. Pero hay otros aspectos de nuestra identidad que no se pueden ocultar. Entonces ahí viene mi reflexión. Porque hay un estudio que demostró que en las empresas, un estudio de Deloitte, demostró que en las empresas el 61% de los empleados sienten que tienen que ocultar un aspecto de su identidad para tener éxito en su trabajo. La mayoría de los empleados siente que para tener éxito tiene que ocultar un aspecto de su identidad. O ocultan que tienen un hijo, o ocultan que están embarazados, o ocultan de que su papá está enfermo, o ocultan alguna discapacidad, o en lugar de utilizarse un piercing se lo sacan y ocultan un aspecto de su identidad. Querrían ponerse un tatuaje, o tienen un tatuaje pero se lo ocultan. Ocultan su orientación sexual, ocultan su expresión religiosa. Esto excluye, esto atenta contra la inclusión. Y ya vimos por qué tenemos que ser inclusivos. Piensen ustedes. ¿Cuántas veces tuviste que ocultar un aspecto de tu identidad para encajar? Lo ocultan para evitar ser discriminados. ¿Cómo podríamos crear un ambiente de trabajo donde la gente pueda ser una misma sin represalias, sin que la discrimine por ser quienes son? Parece una locura lo que estoy diciendo, pero esta es la pregunta porque sucede. Necesitamos desafiar esa normalidad, empezar a sentirnos cómodos con aquellas personas que son diferentes a nosotros, porque si no, ¿qué va a suceder? Solamente vamos a reclutar, solamente vamos a promover a personas que son idénticas, a personas que cumplen determinados requisitos de identidad, y nos vamos a perder todos los beneficios de la diversidad. No se olviden, si yo me siento incluido, no implica que el otro se siente incluido. Mi experiencia no es universal. Nos pasa mucho a los hombres. Si los hombres decimos, pero yo me siento incluido, las mujeres deberían sentirse igual.
no podemos proyectar nuestra experiencia en los demás. Las mujeres enfrentan otros estereotipos que los hombres no enfrentamos. Por supuesto que los hombres enfrentamos los nuestros. Pero en el trabajo resultamos beneficiados. Ahí en el tema del debate, ¿no? De crear, empezarnos a sentir cómodos con la diferencia. Empezar a bajar la línea de flotación y normalizar a la diferencia. Y recién ahí vamos al paso número 4, que ahora sí se va a poner muy complicado, pero yo confío de que vamos a estar a la altura, ¿no? ¿Alguna duda por el momento? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? No los perdí, ¿no? Somos casi 200 personas, ¿eh? Para los que acaban de llegar, estamos debatiendo sobre diversidad e inclusión. Estamos teniendo un diálogo y una conversación, porque este taller es interactivo. Por lo tanto, los invito a estar cerca del chat como para estar interactuando. Vamos a la etapa número 4 y vamos a hablar de sesgos inconscientes. Y para empezar a hablar de sesgos inconscientes, yo les voy a mostrar una imagen. Ustedes me van a decir qué ven en esta imagen. Le voy a hacer una pregunta y me van a responder en el chat. Fíjense en esta imagen. Tenemos un tablero, podría ser de ajedrez o de damas o de algún juego. Tenemos un cilindro verde en el medio y tenemos dos letras, la letra A y la letra B en dos casilleros diferentes. Yo les pregunto a ustedes y escríbanme en el chat. El color del casillero donde está la letra A y donde está la letra B, ¿es el mismo color o es un color o tonalidad diferente? ¿Qué opinan ustedes? Vamos al chat, me responden en el chat. ¿El color del casillero donde está la letra A y el B es el mismo color o color diferente? No es igual, es diferente, diferente, diferente. Son tonalidades diferentes, diferente. Jorge Manuel dice que es el mismo. Diferentes, diferentes, diferentes. Muy bien. Alda dice que es igual, digamos. Son colores o tonalidades diferentes. La cosa es que lo ven diferentes. Estamos hablando del casillero, Clevili, pero muy buena observación. El casillero es diferente. Ok, muy bien. Yo le voy a hacer un comentario y quiero ver cómo reaccionan. ¿Qué sensaciones? Escúchense en qué sensaciones le ocurre este comentario. El color del casillero A y el casillero B son exactamente los mismos, pero tu cerebro te engañó. ¿Cómo puede ser, Marcelo? ¿Cómo puede ser que el 99% de nosotros los vimos diferentes y ahora me decís que el color del casillero es el mismo? Ahora le voy a explicar por qué. Pero lo que nosotros vemos, lo procesamos a través de nuestro cerebro. Lo que vemos, el procesamiento lo hace a través del cerebro. Y el cerebro es una máquina de buscar patrones y de tomar atajos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Yo veo esto y lo primero que veo es la escala. Veo el patrón. Hay un casillero blanco y uno negro, un casillero blanco y uno negro. Por lo tanto, el casillero A y el casillero B, lógicamente debería ser diferente, dice el cerebro. Recuerden que el cerebro funciona esencialmente de manera inconsciente automática. Y número 2, si vemos los colores alrededor del B, son mucho más oscuros. Si los colores alrededor del A son mucho más claros. Por lo tanto, en términos relativos nos parecen diferentes. Pero ¿saben qué? Son exactamente los mismos. Yo le puse una columna de un solo color para que vean que no hay diferencia entre la columna y el casillero. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro nos engaña. Y yo quiero que reflexionen ustedes por un segundo. Si el cerebro nos engaña con algo tan sencillo como una imagen, cuando vemos a la complejidad del ser humano con todas sus características identitarias, ¿no nos podría confundir igual? El tema que sí, también nos confunde y nos engaña. Y muchas veces excluimos
o creamos desigualdades, por más de que no sea nuestra intención. Lo que yo lo invito acá, cuando hablamos de exclusión e inclusión, o cuando hablamos de sesgos inconscientes, es reconocer que todos tenemos sesgos inconscientes. Y no podemos caer en el fenómeno del yo no fui. Si tú eres un ser humano y tienes un cerebro, tienes sesgos inconscientes porque así es como funciona nuestro cerebro. No hay nada para avergonzarse de estar sesgado. Hay que reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no podemos hacer nada al respecto. Nadie trata a todos por igual. Y yo te creo que tenés buenas intenciones. Yo creo de que vas de buena fe. El tema de que nuestro cerebro nos pone muchísimas limitaciones porque funciona esencialmente a nivel inconsciente. Yo le doy otro ejemplo para ver qué tan real y las desigualdades que se generan con esto. En Estados Unidos se hizo lo que este ejemplo dijo. Ahí, digamos, Daniel, no estoy hablando de una opinión, digamos, el casillero A y el B es el mismo color, digamos, eso es incuestionable, eso es un hecho, ¿no? No es una opinión, digamos, no es una creencia, estoy hablando de hechos, son exactamente el mismo color. Y fíjate este caso, digamos, se creó un solo currículum y se empezó a aplicar, a postularse a posiciones reales. No son el mismo color, Daniel. Son exactamente el mismo color, te estoy diciendo, digamos. Ya no hay mucho más, digamos. Si no crees un hecho, ya eso es otro tema. Se creó el mismo currículum y se empezó a aplicar a posiciones reales abiertas en Estados Unidos y Canadá. Y lo único que se le cambió al currículum fue el nombre del aplicante. A la mitad de los aplicantes se le puso un nombre que sonaba europeo. Nombre como, por ejemplo, Brendan, Greg, Emily, Ann. Y a la otra mitad de los currículos se le puso un nombre que sonaba afrodescendiente, como Tamika, Aisha, Rashid, Tyrone. Exactamente el mismo currículum, solo se le cambió el nombre y se me empezó a mandar el currículum a distintas posiciones reales abiertas a Estados Unidos y Canadá. Cuando el nombre sonaba europeo, descubrieron que en promedio, cada 10 currículums que enviaban, obtenían una llamada para pasar a la próxima etapa del proceso de selección. Yo les pregunto a ustedes, cuando el nombre sonaba afrodescendiente, ¿me pueden escribir en el chat? ¿Cuántos currículums piensan ustedes que tenían que enviar para obtener los mismos resultados? Y de nuevo, estoy hablando del mismo currículum, solamente le cambiaron el nombre. Cuando el nombre sonaba afrodescendiente, ¿cuántos currículums tenían que enviar para obtener los mismos resultados? Es decir, una llamada para pasar a la próxima etapa del proceso de selección. Escríbanme en el chat a ver qué piensan, digamos. ¿Cuántos currículums tenían que enviar para obtener los mismos resultados? Alda dice DS, no sé qué significa DS, Alda. Varios, ¿cuántos serían varios? Tírate un número. 2. Alda, voy a decir que tenía que enviar menos currículos para obtener los mismos resultados. Jorge dice 20. Tenían que enviar el doble de currículos para obtener los mismos resultados. ¿Qué más? ¿Qué piensa el resto? ¿Cuántos currículos tenían que enviar cuando el nombre sonaba afrodescendiente? Brandon dice 100. Karina dice 5. Carmen dice más de 10. 20 dice Doris. Más de 15. 1 dice Luciano. ¿Saben cuántos? De nuevo, recalco que era el mismo currículum, pero tenían que enviar cuando el nombre era afrodescendiente. Y eso que en Estados Unidos está prohibido poner la foto y contar cuántos años tiene. También está prohibido ponerle la edad en tus currículos. Tenían que enviar un 50% más de currículos para obtener los mismos resultados. Era el mismo currículum, solamente le cambiaban el nombre. Cuando el nombre era afrodescendiente tenían que enviar
un 50%. ¿Por qué? Porque los reclutadores estaban sesgados. Ahora bien, imagínense que los llamamos por teléfono los reclutadores de Estados Unidos y Canadá. Y le preguntamos, discúlpame, vos tenés un sesgo a favor de los nombres europeos y en nombre de los nombres afrodescendientes, en contra de los nombres afrodescendientes. ¿Qué crees que te iban a responder? ¿Sí, tengo un sesgo? ¿O te iban a decir, no, no tengo ningún sesgo? ¿Qué piensan? El tema es que la mayor parte de las veces yo me los imagino a ellos diciendo, no, yo no tengo ningún sesgo. A mí no me importa de que sus nombres, yo no me fijo en el nombre, me fijo en sus competencias. Sin embargo, fue probado a través de este estudio de que sistemáticamente había una desigualdad y no importaba que tuviese las mismas competencias. Si tu nombre era afrodescendiente, tenías un 50% de desigualdad para obtener los mismos resultados. Yo quiero y te invito a que tu organización reflexione. ¿Cuáles serán los sesgos en tu organización? ¿A quién se le está exigiendo más para tener las mismas oportunidades? A la hora de promover, le estoy dando más oportunidades a algunas personas por un sesgo que no me estoy dando cuenta. El punto de partida, afrodescendiente, Jennifer, es que desciende de africanos, ¿no? Y que muchos de estos nombres son afrodescendientes. Eso básicamente es lo que le significa afrodescendientes. Entonces, lo importante es reconocer, lo que te estoy invitando a reconocer y reflexionar en tu organización, en primer lugar, a aceptar de que hay sesgos y que muy posiblemente esos sesgos estén promoviendo desigualdades en tu organización y estén atentando en contra de la inclusión. No hay nada para avergonzarse, no sos una mala persona por tener sesgos, pero es importante reconocerla, no caer en el fenómeno del yo no fui, tratar de reconocer que hemos crecido en una sociedad llena de estereotipos y que esos estereotipos nos cejan, porque nuestro cerebro le toma 4 segundos hacerse una idea general de las personas. Entonces, en esos 4 segundos el reclutador vio un nombre afrodescendiente, en otras palabras, de una persona negra, y lo rechazaban. Y ahí se generan las desigualdades, ahí se generan y se perpetúan las desigualdades. Un estudio similar se hizo con género. El mismo currículo le cambiaron el nombre. A una persona le pusieron Sara y a otra le pusieron Pedro. Cuando el nombre era Pedro, le era más fácil, por más de que el currículo era exactamente el mismo. Con el nombre era de mujer, tenía que esforzarse un 40% más para obtener los mismos resultados. Eso es una desigualdad y es lo que lo estoy invitando a reflexionar. Aquellos de que me hayan seguido hasta ahora, porque ya vamos a ir cerrando, porque ya viene el próximo disertante, el último paso, y con esto vamos cerrando. ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál es mi primer paso? Voy a dar la respuesta a esto porque quiero que lo reflexionen en su organización. El primer paso es muy sencillo y es muy obvio, pero a muchos de nosotros no nos gusta comenzar por acá. Pero no hay otra opción. Yo te invito a que el primer paso para promover la inclusión es comenzando contigo mismo o contigo misma. Tenemos que comenzar mirándonos a nosotros, reconociendo que somos seres humanos y que tenemos sesgos, asumiendo un compromiso por la inclusión, ya sea que nos motive la justicia o la rentabilidad o ambas. Empezar un proceso de construcción, de querer promover un ámbito donde todas las personas puedan ser ellas mismas, donde no tengan que ocultar su identidad, donde sean valoradas y haya igual acceso a oportunidades. De eso se trata simplemente. Necesitamos luego empezar a conectarnos con las personas que son diferentes a nosotros. Vamos a estereotipar menos mientras más nos conectemos con la diferencia. Mientras más conozcamos a alguien diferente, los estereotipos se van a empezar a desarmar.
Entonces necesitamos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, empezar a hablar, empezar a conectarnos con las mujeres, con las personas con discapacidad, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas con otras orientaciones sexuales, con cualquier expresión de la diversidad, para conocer su experiencia, para escuchar su historia, para empezar a promover un ambiente más inclusivo para todos los seres humanos. ¿Cómo hacemos? Acaban otras ideas, ¿no? Necesitamos conectarnos con alguien diferente, va a generar algo de incomodidad. Tenemos que amigarnos, tenemos que empezar a sentirnos cómodos con la incomodidad. Es inevitable, hablar de diversidad siempre genera algo de incomodidad. No hace falta ponernos a la defensiva. Podemos escuchar por qué nos incomoda de esto. Es otro ser humano, tiene tantos derechos como yo. Necesitamos en nuestros equipos, con nuestros jefes, con nuestros líderes, empezar a generar espacios para hablar sobre inclusión y diversidad. Tienen que entender que diversidad no es solamente género. E inclusión no basta con tener buenas intenciones. No basta con declarar, bueno, a partir de mañana somos una empresa inclusiva y demás. Necesitamos esfuerzo, es un cambio cultural y toma años. Necesitamos ser curiosos por aquellas personas que son diferentes. Escuchen esto, hay muchas más posibilidades de aprender del diferente que del similar. Por lo tanto, hay oportunidades en alguien diferente. Seamos curiosos, tratemos de entender al otro. Escuchemos su historia. ¿Qué lo hace sentir? Para aplicar la regla de platino, ya lo vimos, para tratar a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Necesitamos escucharlo y aceptar lo que nos dice. No podemos imponer nuestra verdad. No, tú para sentirte cómodo tenés que hacer tal y tal cosa. No puedo proyectar mi realidad, mi experiencia. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Necesitamos registrar nuestras emociones. ¿Por qué me causó incomodidad esto? ¿Por qué, digamos, si me dijo de que esto era un hecho, me generó incomodidad? ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y una opinión? ¿Esto es una opinión o es un hecho? ¿Mi opinión tengo que imponérsela a los demás o no? ¿Cómo puedo ser un poquito más objetivo? Ofrece libertad a cómo la gente se tiene que sentir. Pero vamos hacia la inclusión. No aceptemos la intolerancia o la discriminación. Porque eso no solamente que es injusto, sino de que quita rentabilidad a la empresa. No te ponga a la defensiva. Y promueve la diversidad. En lugar de esperar de que todos encajen y se asimilen para que seamos todos como soldaditos, uno idéntico al otro, necesitamos promover que la gente pueda ser ellos mismos. Bueno, acá hay gracias en muchísimos idiomas. Ya nos quedan acá, por favor, Wilder o Luis, me comentan si tenemos 2 o 3 minutitos para alguna pregunta. Si no, yo simplemente quiero decirles muchas gracias por su tiempo, felicitaciones por haberme acompañado. Sé que el debate de esto, de promover un ambiente de trabajo inclusivo, es largo. Sé que quizás ustedes se quedaron con más inquietudes o preguntas. Y si eso te sucedió, perfecto. Porque mi idea con esta introducción era abrir nuevas reflexiones, abrir preguntas y diálogos. Que ustedes se regresen luego de este congreso a sus organizaciones con inquietudes, de empezar a averiguar más, de empezar a preguntar más, de empezar a entender qué está sucediendo en mi organización. ¿Cómo podemos empezar a dar nuestros primeros pasos en nuestra organización para ser una organización y una empresa inclusiva y diversa? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Espero que lo hayan disfrutado y de nuevo también agradezco a las autoridades del CPEA por la oportunidad. Ha sido un gusto para mí abrir este congreso con la primera charla. Y les deseo también a todos el mayor de los éxitos en este congreso. He visto que hay disertantes muy interesantes,
muy profesionales que van a agregar muchísimo valor, así que felicitaciones por toda la organización. Excelente exposición, mi querido Marcelo. Has utilizado una metodología muy interesante, has dado una cátedra, y en verdad, los organizadores y los participantes te agradecemos y yo te aplaudo en nombre de todos los participantes. Gracias, gracias mi querido hermano Marcelo Godino. Gracias hermano, gracias. Gracias a ustedes, muchos éxitos en el resto de las ponencias. Hasta la próxima. Gracias. Todas las diapositivas van a ser colgados en la página oficial de CEPEA, cepea.edu.p.